vamos a iniciar un diálogo de análisis en este momento con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, importante analista político, económico también. Bueno, con él podemos hablar de todos los temas fundamentalmente. Y qué bueno que estemos ya en contacto, Mauricio, para conocer el punto de vista de lo que está aconteciendo en el ámbito de la coyuntura política en el país, esta situación de estas movilizaciones, de este paro que arrancó el día martes, se prolongó hasta el día de ayer. Parece que el día de hoy la situación se ha depuesto momentáneamente por parte de la dirigencia indígena de estas movilizaciones, pero que sin lugar a dudas han causado zozobra, han causado quizás inconvenientes, inclusive en lo que significa la movilidad en algunos sectores del país. ¿Cómo lo calificas tú, esta situación de este paro, de esta movilización que se dio en estos 2 últimos días? Muy buenos días, Mauricio, bienvenido a Radio Noticias. Buen día, Osvaldo, y un abrazo a toda nuestra audiencia de Radio Noticias a través de la señal de La Poderosa. Pues se convocó desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, los gremios, las organizaciones indígenas, a una movilización que en general se desarrolló, como vimos, con calma y en normalidad. Incidentes aislados, como siempre los hay, pero sobre todo quizá lo importante es destacar que fue una jornada pacífica. Recordemos que el derecho que está consagrado constitucionalmente es el de protestar pacíficamente, de tal forma que no haya actos de violencia, atentados contra la propiedad privada o incluso, como de manera aislada ocurrió, contra bienes patrimoniales, particularmente en la ciudad de Quito. Se declaró que la protesta, que la jornada de movilización iba a continuar. Sin embargo, y creo que es un hecho gracioso, se ha resuelto por parte de algunos sectores que pues la protesta también tiene que reconocer el feriado, han hecho una pausa. Así es. Y que pues la próxima semana, después de una buena colada y unas guaguas de pan, retomarán las movilizaciones. Veamos cómo sigue el tema. Van a analizar en el caso de los trabajadores, analizar si es que procede o no procede a la declaratoria de un paro nacional, ¿no? De lo que se manifiesta. Así es. Pero... Y del otro lado, Osvaldo, nuevamente destacar también el hecho de que ayer se ha anunciado que hay una invitación a un nuevo espacio de diálogo a la dirigencia de la CONAIE, al Palacio de Carondelet, una vez que el presidente regrese de un viaje que hace a Europa a propósito de una cumbre mundial. Así es que veamos qué ocurre también. Esta invitación desarticula, digamos, en este caso, estas movilizaciones o esta generación de esta incertidumbre a nivel de los sectores que están protestando en este momento. Esta invitación, a ver, vengamos, conversemos, dialoguemos nuevamente. ¿Y tú crees que las condiciones políticas están dadas como para retomar este diálogo? Probablemente no son las mejores condiciones, Osvaldo. Además, hay que tener en cuenta que el gobierno nacional debería, si es que está consciente de los tiempos, presentar al menos uno de los proyectos de ley que están pendientes en las próximas horas. Uh-huh. Me refiero específicamente al tributario, que ya ha sido, según nos han dicho, nutrido por la, ¿qué diría yo?, la inteligencia colectiva, tanto de la izquierda democrática como de Pachacuti, esperando un resultado que al menos sume en su inicio mayores bloques políticos. No sé si se desarticula, no sé si se desarma, sin embargo, los espacios de diálogo, de conversación respecto de temas sensibles como los económicos, los de seguridad, los laborales, siempre serán positivos. Diálogos, por supuesto, en los que se tenga en cuenta los puntos de vista que no necesariamente son los considerados inicialmente por las autoridades y que se le entregue al país una alternativa que al menos satisfaga a un buen número de ecuatorianos. Ahora, este diálogo, volviendo a lo del señor Issa y la invitación del presidente de la República, están centrados fundamentalmente en el precio de los combustibles, en el precio de la gasolina, del diésel, un precio que, de acuerdo a la CONAIE, debería regresar, y de acuerdo al PUD también debería regresar a los precios que estuvieron en el mes de junio. ¿Es posible avanzar en el diálogo tomando en cuenta lo que ha dicho el presidente, que los precios no van a retrocederse en su costo? Hay posiciones totalmente contrapuestas, tanto del sector indígena como del gobierno nacional. El gobierno no retrocede,
la dirigencia indígena e incluso algunos sindicatos con la misma postura de hace 40 años. Hay un punto intermedio y de eso se trata el diálogo y el consenso, que podría ser, por ejemplo, conocer un plan de focalización, Osvaldo. Recordemos que los subsidios deberían servir a quienes más lo necesitan, no a quienes están contrabandeando combustibles o a quienes utilizan los mismos para actividades ilícitas como las de narcotráfico. Incluso si queremos irnos con el mismo discurso del presidente en su cadena nacional, cuando anunció el proyecto de creación de oportunidades, los subsidios no están para los ricos, para aquellos que sí están en condiciones económicas de pagar el precio real de la gasolina para sus vehículos, por ejemplo. Así es que ese podría ser un punto intermedio que hasta el momento no se ha escuchado ni se ha tratado con la seriedad que el caso demanda. ¿Por qué dices que no se ha tratado con la seriedad del caso? Es una decisión del gobierno, pues, del congelar. Pero claro, incrementando. La decisión, Osvaldo, es clara y por supuesto que sí, pero el gobierno nos dijo que a finales de septiembre nos presentaba un plan de focalización de combustibles. Después dijo que no, que iba a ser a mediados de octubre a propósito de los diálogos, y ya estamos por entrar en noviembre y las posiciones son opuestas y no hay esa alternativa de la que se habló. Sería bueno conocer al menos las razones que han derivado a dejar de lado un plan de focalización de combustibles que creo que sería muy bueno en las condiciones actuales para desarticular las posiciones extremas que de ninguna manera llegarán a encontrarse. Ahora, el tema de este relacionamiento y de los compromisos hechos con el Fondo Monetario Internacional no es lo que quizás se constituye en una camisa de fuerza para el gobierno, para el presidente de la República en torno al precio de los combustibles fundamentalmente. Podría ser, Osvaldo, pero no hay que ver como una camisa de fuerza compromisos que ya se ha demostrado en la práctica pueden no cumplirse y pueden renegociarse. Si no, ya tuviéramos un IVA más alto que el que tenemos actualmente. Recuerda que una de las condiciones que había discutido el Fondo Monetario era el incremento al impuesto al valor agregado y no ha sucedido, ya no es una de las exigencias y pues habrá que hablar y habrá que ver en función incluso de otras experiencias regionales. Recordemos que Ecuador no es un único país que accede a estos créditos del Fondo Monetario Internacional, así es que experiencias de renegociación de condiciones, experiencias positivas de plan de focalización de subsidios en el aspecto puntual de combustibles, bien podrían servir de referencia para dejar de una buena vez estas posiciones extremas que no le sientan bien al país, porque estamos viendo los resultados. La desarticulación de estas posiciones extremas, digamos que como las estás calificando, se daría, por ejemplo, con la focalización, pero señalando nuevamente, la CONAIE, el PUDO, los sectores sociales piden que se focalice al precio que estuvo en el mes de junio. Bueno, y probablemente... ¿Esto podría ser factible? ¿Tú crees que el gobierno podría tomar en cuenta esa situación? Probablemente para quienes sí necesitan ese subsidio, se pueda mantener ese precio, pero para quienes no necesitan, se pueda nuevamente volver a la banda de libre flotación de precios o a los precios que han sido congelados por el gobierno nacional. Mira tú que ni siquiera es tan difícil, y probablemente yo estoy pecando de simplista, pero mira tú que no es tan difícil tener datos respecto de los vehículos si queremos focalizar el tema de combustibles, pues ahora se lleva un registro hasta de cuánto tanqueas con tu vehículo. Cuando tú vas a la gasolinera, ya ni siquiera te piden el RUC, simplemente ingresan la placa en el sistema y te dicen usted mismo es y en estos datos mismo le imprimo. Así es. Y la autoridad central tiene un dato exacto de cuánta gasolina estás consumiendo al año. Y muy bien podría decirte, Osvaldo, tú durante el año 2021 has consumido 1,000 galones de combustible al precio regular. Te vamos a subsidiar de esos 1,000, 100, el 10%. Y a partir del galón 101 vas a pagar el precio regular. Punto. Y a quienes sí lo necesitan porque probablemente tanquean menos o porque son sector agropecuario o son sector pesquero, darles una tarifa preferencial en determinados puntos de distribución. Yo creo que aquí hay que actuar, insisto, con un poco menos de polarización y un poco más de inteligencia basado en experiencias exitosas de otros países.
Esto de la focalización, ¿tú lo ves factible por el tema de los autos en las estaciones de combustible? Tú llegas y efectivamente con la placa ya saben quién eres y cuánto estás tanqueando, el promedio básicamente, pero no se complica con otros sectores. Hay sectores que no están regularizados, digamos, que no son parte de compañías, no son parte de federaciones, sectores pesqueros igualmente, pequeños agricultores que igual no tienen esa dependencia. ¿Cómo se haría con ellos? Ahí está la dificultad. Pero mira, Osvaldo, que hemos tenido 40 años para trabajar en un plan. Y por último, si no queremos ver desde que el tema de los subsidios ha iniciado formalmente, hemos tenido 5, 6, 10 años para poder pensar en un plan. Los últimos gobiernos nos lo han hablado y hasta el momento nada de ello se ha concretado. Y seguimos en esta espiral sin fin. Tú, una persona que está vinculada a la comunicación y a la coyuntura política durante tanto tiempo, estoy seguro que desde que tienes uso de razón has conocido protestas por el precio de los combustibles. Así es que esto es el cuento de no terminar. Acuérdate que Bucarán se cayó por el precio del gas, pues, ¿no? Y ahí tienes un ejemplo. Subió el precio del gas y se cayó. Y si revisamos un poco, siempre ha habido este tema de sube el precio de los combustibles, sube todo, paro nacional, vamos a la movilización. Vamos a seguir ¿cuánto tiempo más? Pero en cierto modo tienen razón la ciudadanía, Por pues supuesto. porque si tú te vas a los mercados, aunque digan lo contrario, el INDEC diga lo contrario, los analistas digan lo contrario. Han subido los precios han subido. Así es. Hay una ola inflacionaria que es evidente, no hay que cerrar los ojos a la realidad. Y que puede ser producto de 1000 razones, entre ellas incluso la especulación, pero no es posible que sigamos en el paso del tiempo con los mismos problemas. Mauricio, uno elige gobierno para que plantee soluciones concretas, no para que eche mano de las soluciones fáciles, cuyas consecuencias ya las hemos vivido durante las últimas décadas. Mauricio, permíteme que hay una inquietud ciudadana en esta mañana a través del 255-4090, 255-4090 y el 2546-108, 2546-108, está habilitado. No se olvide mensajes de texto de voz al 098-868-7235. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Muy buenos días al señor del panel. Buenos días a todos los que hacen Radio Noticia. Buenos días, país. Luis Guerrero les saluda. Yo veo una tranquilidad, una pasividad, una cierta complicidad de quienes hacen análisis político, económico y social del Ecuador. Y cierta complicidad, digo, al atraco y al robo del Estado. Le comunico que el Ecuador produce más allá de 280 millones de barriles de petróleo al año. Eso con el precio actual aproximadamente son 24,000 millones de dólares. En gastos no se van más allá de 4,000 millones, y eso por los altísimos costos de sueldos y salarios y de la extracción petrolera de los trabajadores. Es decir, nos quedarían 24,000 millones de dólares solo de ingreso petrolero. Le comunico también que el señor Correa entregó las telefónicas, internet y antena satelital por 50 millones de dólares al año. Y los ingresos que ellos tienen son de 6,000 millones de dólares al año y 1,200 millones de dólares que el señor Michelena graciosamente pagó por internet para ciertos parquecitos de Quito y Guayaquil. 1,200 millones, es decir, 7,200 millones de dólares. Si usted va sumando los ingresos solamente petróleo y telefonía, va más allá de los 31,000 millones de dólares. Y le indico que el presupuesto del Estado está en 35,000 millones de dólares. Pero hay un déficit, según todo gobierno y el Ministerio de Finanzas, de 7 a 8,000 millones de dólares al año. Yo veo que no manejan las cuentas como debe ser. El servicio de rentas internas está de adorno. Sirve para multar al maestrito zapatero, al mecánico y al sastre de la esquina
porque no ha pagado centavos de impuestos al año, pero no controlan el ingreso petrolero y los grandes ingresos de los recursos del Estado ecuatoriano. Los gobiernos, ladrones todos sin excepción, repito, ladrones todos sin excepción, lo que hacen es robarse el gran ingreso del Estado y a cambio dar bonos, compensaciones al pueblo, como esto de la gasolina. Yo creo que el precio de los combustibles debe influir normalmente, aunque quien lo planteó es otro rata, que fue ministro de Energía durante Moreno, y que andaba pidiendo, aunque sea puesto de conserje en CEPE, recuerdo, aunque sea de conserje, decía, y ahora sé que es empresario petrolero. Pero ¿qué resulta con ellos? El petróleo ha servido para que se enriquezcan 4 malandros, entre otros los Peñafiel, y el país se hunde en la miseria. No hay desarrollo en el país. Si es que se hiciera una realidad, una real fiscalización de los ingresos del Estado, tenga la plena seguridad que todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas, todos los del SRI, la Asamblea Nacional y los del gobierno de turno estarían en la cárcel. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no distribuimos los ingresos petroleros y los otros entre los ciudadanos? ¿De qué manera? Estableciendo un reparto equitativo a cada ciudadano del Ecuador, hombre, mujer, niño o viejo, y tenga la plena seguridad que de allí descontamos los impuestos para el Estado, y tenga la plena seguridad que nuestro pueblo viviría bien, se lanzaría al gran desarrollo, pero los ladrones irían a la cárcel. Bueno, les pido que seamos puntuales en las apreciaciones por el tema del tiempo, si son tan amables, una importante intervención, pero seamos más puntuales, por favor. A ver, Mauricio, si eres tan amable, respecto a la opinión ciudadana. Que definitivamente, Osvaldo, uno de los grandes problemas, y coincido con quien ha hecho la llamada con don Luis, es el tema del manejo de las finanzas públicas. Mientras nosotros sigamos arrastrando lastres presupuestarios de mala planificación o de mala presupuestación por parte de las instituciones públicas, el resultado está a la vista. El hecho, además, de que nosotros vengamos renovando presupuestos a instituciones ha sido uno de los mayores males, en el sentido de que mucho, como quizá varios de nuestros oyentes habrán constatado en primera persona, proviene de aquello de la ejecución presupuestaria. Uh-huh. Si una institución no ejecuta al 100% su presupuesto, pues al siguiente año le recortan. Así es que se acerca el fin de año y no he gastado, y termino gastando en cualquier cosa o en cualquier consultoría, moviendo precisamente el motor de la producción, de la corrupción al más alto nivel. Así es que en ese sentido es fundamental que se revise bien, que un gobierno responsable, como se nos planteó durante la campaña electoral, empiece a sentar bases de una buena gestión pública, de una buena gestión fiscal, de una reinstitucionalización del Estado en todas sus formas, para evitar, como bien lo ha dicho quien estaba en la línea telefónica, que esto se maneje de manera corrupta durante los siglos de los siglos. Ahora, volviendo al tema actual, en este caso, Mauricio, tú le ves que, ya vamos a entrar en este largo periodo igualmente, ¿no? En el que se espera se reactive la situación turística, haya una reactivación también en este sector que ha sido bastante golpeado, pero luego de ello volveremos a estar en esta zozobra, en esta incertidumbre. ¿Y qué es lo que puede pasar también a nivel de la Asamblea Nacional? ¿Se reedita esta mayoría que eligió a las actuales autoridades de la Asamblea Nacional para posibilitar la aprobación de estas leyes, comenzando por la ley tributaria, Mauricio? Tenemos la posibilidad de ver qué ocurre en la Asamblea Nacional a propósito de la elección de la segunda o segunda vicepresidente, cargo que quedó vacante a propósito de la salida de la asambleísta Abella Jiménez. No sabemos, la izquierda democrática apuesta por una mujer para el cargo. Si es que se consiguen los votos, pues así será, si no veremos alternativas, pero será un buen termómetro respecto a cómo están las bancadas alineadas en este momento al interior de la Asamblea. Hoy va a ser eso, ¿no? Hoy
Hoy y efectivamente, es la y recordemos, Osvaldo, que el único acuerdo multibancada que hemos visto durante estos casi ya 6 meses de funcionamiento de la Asamblea Nacional ha sido el acuerdo para designación de autoridades y conformación de comisiones. Así es que esto puede ser un buen termómetro para identificar qué ocurre en el interior de la Asamblea Nacional y qué podría ocurrir a propósito de los proyectos de ley. Hay un sector de Pachacuti que ha recibido un borrador, que está haciendo observaciones. Hay la izquierda democrática que está jugando el mismo papel. Habrá que ver qué ocurre con aquellos votos que son fundamentales para aprobar un proyecto de ley, en este caso, que son los de UNES, los del Partido Social Cristiano. Veamos cómo se juegan las cartas a propósito, como decías, de la etapa posferiado que se nos viene la próxima semana. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, publicó un manifiesto, un comunicado, ¿no?, en estas últimas horas, en las que se decía que hay que dejar ya de lado las confrontaciones, buscar el diálogo. De pronto, quizás eso deja una puerta abierta para retomar a lo mejor también ese relacionamiento que tuvo, creo, cuando estuvieron en campaña electoral para llevar a la presidencia al presidente Lasso. Y pues habrá que ver qué ocurre en ese sentido. El comunicado que se presentó el día martes, en realidad firmado por el presidente del PSC, el señor Alfredo Serrano, deja en claro varios puntos que incluso formaron parte del acuerdo original que llevó a Guillermo Lasso a la presidencia. Y va en línea de lo que decíamos hace un momento, Osvaldo, el hecho de que contrabando, la gente que está haciendo actividades ilícitas, los ricos no deben tener acceso a los subsidios, de acuerdo, que hay que tener subsidios focalizados, que hay que trabajar en línea con ello. En el tema de leyes, incluso, que se había acordado que no iba a subirse el tema de los impuestos para los ecuatorianos y que sin embargo el gobierno así lo está planteando. Así es que esas posiciones nunca creo van a estar del todo cerradas, si es que hay la posibilidad de puntos de encuentro en medio del diálogo, y esperamos que así sea, porque de nuevo, este no es un asunto de Creo contra el PCC, o de UNES contra PCC, o UNES contra Creo, no, aquí estamos pensando en país. La crisis que vive nuestro Ecuador no es producto siquiera de la pandemia, es una crisis que venimos arrastrando desde antes de la misma, y que requiere soluciones inmediatas para los temas económicos, laborales y de seguridad. Despójense por un momento de sus banderas partidistas y, sin dejar de lado los principios, siéntense a conversar respecto de lo que ustedes consideran es lo mejor para el país. Y en función de ello, esperemos ver humo blanco y un proyecto o varios proyectos de ley que para 2022 permitan reactivar la economía en beneficio de todos. Doctor Alarcón, buenos días. Ese sería el anhelo, ¿no? Ese es el anhelo, y nos quedamos también con su pedido. Pero ahora hay cosas que hay que analizarlas. El decreto 1238 sobre el sector eléctrico, bueno, ha despertado ya una serie de comentarios. Esto aviva el proceso de reacción popular. Desde el sector eléctrico, los trabajadores dicen que este sector sí genera ganancias para el Estado. ¿Por qué? Se está tratando de que venga la empresa privada, los que tienen dinero, ¿no? Incluso aquí en nuestro país, saliendo desde el Ejecutivo mismo, se tiene dinero. Entonces, ¿por qué? No sé. En vez de apaciguar, estamos encendiendo esta situación. Mira, Gustavo, que es tan clara la falta de estrategia del gobierno nacional, o incluso falta de olfato político. ¿Qué ocurre? Lo que tú estás diciendo. Si ya tienes un frente abierto, procura cerrarlo antes de abrirte otro, pero se toma decisiones en caliente, no sé con qué objetivo, no sé bajo qué tipo de planificación, y las consecuencias están a la vista. Así es que ahí, nuevamente, el llamado a la cordura también a quienes están del lado del gobierno nacional, a quienes están tomando decisiones y que pueden hacerlo de manera unilateral, como hemos visto, mediante la sola firma de decretos ejecutivos, a que no agiten más las aguas. Ya sabemos cómo reaccionan los sectores. Estás apagando el incendio con gasolina. A propósito y con de la gasolina, y con gasolina a precio congelado encima más, Osvaldo. Entonces imagínate lo que es eso, que como bien nos ha dicho Gustavo, se abren frentes de manera innecesaria. Creo que hay que
tomarse las cosas con calma. Muchos dirán, pero es que una cosa es estar en el gobierno y fácil es criticar desde afuera. Probablemente sí, pero hay cuestiones que no son exclusivas de gobierno y en las que debe primar el sentido común al momento de gobernar y de hacer política, que algunos funcionarios sin duda alguna lo han perdido por completo. Ahora, el tema de la gobernabilidad, ¿tú le ves que con estos hechos se va a conseguir gobernabilidad en la Asamblea Nacional? Difícil, Osvaldo, difícil. Y creo que en ese sentido el espacio de revisión del proyecto de ley no debía limitarse únicamente a Pachacuti y a la izquierda democrática. Tenía que ser mucho más amplio, sabiendo incluso el tipo de críticas o el tipo de propuestas que venían de otros sectores en el caso de involucrarlos. Pero tenía que darse el débil músculo político del gobierno en esta relación ejecutivo-legislativo, grita la necesidad de que todos se sienten en la misma mesa a conversar. El presidente sabía perfectamente bien lo que tenía por delante al contar con apenas 12 legisladores de su movimiento político, ni siquiera el 10% de la Asamblea Nacional. Así es que en este momento pensar que sumando uno que otro se puede lograr un resultado positivo respecto de un proyecto de ley que sabemos muy bien el número de votos que necesita es iluso, por decirlo menos. No llegarían a los 70 votos. Suma, hagamos cuentas. El BAN tiene en este momento 25 legisladores. Si a ellos sumas los de la izquierda democrática, apenas superas los 40. Y si en ese sentido sumas la fracción de Pachacuti con la que se reunieron en Palacio y que está conociendo este proyecto, tendríamos que 55, 56 votos. Los demás siguen pendientes. ¿De quién depende la gran mayoría de aprobación de las leyes? De un gran bloque, que nos guste o no, es la primera minoría en la Asamblea Nacional, UNES con 48 legisladores, y un bloque de ruptura con el gobierno, que es el del Partido Social Cristiano con 14 legisladores. Esos 48 más los 14 dan 62 y esos 62 votos son claves al momento de aprobar las normas. No se diga la facción radical de Pachacuti, que tiene posiciones claras respecto de los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo. En este manejo, Mauricio, estos bloques no están manejando su agenda propia. Mira que de por medio también tenemos el tema de los papeles de Pandora, ¿no? Que es otro problema que se tiene que dilucidar igualmente a nivel de la Asamblea y a nivel político. Y sí, y hay muchas cuestiones que están pendientes. Hay quienes en política, una vez que están en un cargo de representación, hacen cualquier cosa menos representar a sus electores y más bien pescan a río revuelto para capitalizar políticamente en beneficio propio de su organización política, y de esos hay muchos, Osvaldo. Los estamos viendo durante estos días. Lo óptimo y lo positivo es quizá asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y hacernos sentir respecto de aquellos que se dicen nuestros representantes y que pues están en la Asamblea Nacional haciendo cualquier cosa, como he dicho, menos representados. Bueno, hacernos sentir, ¿en qué sentido? Saliendo a las manifestaciones. Reclamar, no, o sea, si la gente quiere salir a las manifestaciones, por supuesto que es libre de hacerlo, pero yo me refiero a empezar a reclamar a nuestros representantes, empezar a exigirles rendición de cuentas, empezar así como en el periodo anterior se hizo, a través de un canal, aunque sea minúsculo como el de las redes sociales, a reclamar, a decir, ¿qué estás haciendo? Tú me dijiste esto en campaña, ¿por qué estás haciendo esto? Y a dejar en evidencia la incoherencia en las actuaciones de ciertas personas que una vez sentadas en la Asamblea Nacional creen que pueden hacer lo que les venga en gana, incluso faltar a las sesiones y a las votaciones. Así es que del otro lado no podemos nosotros tomar la posición cómoda de simplemente limitarnos a la democracia representativa, ir a votar cada 2 o cada 4 años. Necesitamos activar canales de democracia participativa para exigir a nuestras autoridades verdadera representación y sobre todo coherencia entre aquello que nos dijeron en la campaña y aquello que están haciendo en este momento cuando ocupan un cargo de poder. Mauricio, muy amable por participar en esta mañana aquí a través de Radio Noticias con tus puntos de vista de la situación que conlleva en este momento al país. Muy amable, buenos días. Siempre un gusto, Osvaldo, Gustavo, un buen día para ustedes y para nuestra audiencia.